Muy buenas tardes. Nos encontramos el grupo número 5 con la exposición de los temas que corresponden a la materia de epistemología. Nuestro grupo está conformado por las estudiantes Karen Belandia, Estefanía Rivera, Stephanie Rivera, Eliana Ballesteros y quien les habla, Ingrid Catalina Querales Palacios. Vamos a iniciar con la explicación de cada uno de los temas. Para ello le doy la palabra a nuestra compañera Karen Belandia. Hola, muy buenas tardes. Voy a empezar explicando la primera pregunta, ¿en qué consiste la epistemología? Abordando desde la epistemología, desde el griego, definiéndolo en dos partes, el episteme como el conocimiento y logos como el estudio, dando a conocer que es la rama de la filosofía, la cual se encarga en profundizar acerca de lo que es la naturaleza, la posibilidad y el alcance de los fundamentos que estudia tales como estos. También hace referencia al estudio de la historia, de la sociología y la psicología como tal, teniendo la obtención del conocimiento científico a través de los años. Tales como estos se justifican o invalidan a pesar de los años. Dicho esto, la epistemología se están basando en dos ramas, una empirista, que es la que habla acerca de que adquirimos el conocimiento a través de la experiencia de los años, y una racional que se habla que se va adquiriendo a través de la razón y no por la experiencia. Algunas de las funciones de la epistemología se basan en evaluar la metodología, en reflexionar acerca de la metafísica y en examinar los límites del conocimiento. Y algunas de las escuelas epistemológicas sería el neopositivismo lógico, que fue el fruto de Bertrand Russell, el cual él radica la epistemología como un análisis de lógico lenguaje, y el racionalismo crítico de Karl Popper, el cual hace referencia al empirismo, más que todo basándose en la naturaleza y en los sentidos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué relación guarda la epistemología y la filosofía? Ya habíamos hablado acerca de esto, y es que la epistemología es la rama de la filosofía, entonces ellas dos van a la par. Se encargan las dos de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación del conocimiento y en llevar a cabo los límites del poder humano, en cómo podemos saber, en cómo podemos ser y en cómo reaccionamos a las diferentes circunstancias que se van presentando. En relación ante lo que es el conocimiento y las circunstancias, se examina lo que es la historia, la cultura y el individuo en lo metafísico. La epistemología es la división de la filosofía. Se encarga en explorar más que todo lo que es la coherencia interna y así dando el razonamiento para dar creación del conocimiento a través de ellos. Más que todo en los contextos históricos, se da en los años y el conocimiento que influye a través de la elaboración y las limitaciones del ser humano. Dicho esto y terminado, le doy la palabra a mi siguiente compañera para las otras preguntas. Ingrid, por favor, puedes subir. Bueno, ¿qué es la fenomenología? Entonces, la fenomenología es una corriente filosófica que es nacida por su representante Edmund Husserl. Dice que tiene como propósito el estudio esenciales de la conciencia mediante el análisis, y lo hacemos con base a los sentidos, ¿sí? Porque queremos determinar si las cosas son reales, imaginarias o ideales. También dice que la fenomenología no se preocupa por la explicación, sino él se preocupa es por los aspectos esenciales en cuanto a la experiencia vivida del ser humano. Continuamos con la hermenéutica. Ingrid, por favor, eso. Dice que la hermenéutica viene del griego hermenia, que significa expresión de pensamiento. Entonces, la hermenéutica
hermenéutica es el arte de la interpretación y el significado de los textos, ya sea sagrados, literarios, filosóficos, científicos, ¿sí? Y su representante, me da pena que no sé bien decir el nombre del representante, se llama Friedrich Schiller, que es considerado el padre de la hermenéutica, ¿sí? Entonces, asimismo, la idea de él era que poder interpretar correctamente los textos, ya sea escritos o verbales, saber bien el significado de cada uno de ellos. Y la hermenéutica también tiene origen teológico, ¿sí? No solamente ellos se basan mucho en cuanto a poder interpretar la Biblia, pero no solamente escritos y literarios, sino ellos se basan en la ¿cómo se llama? En la verdad, en la revelación, o sea, la revelación de la verdad. Y le doy el siguiente paso a mi compañera Estefanía. Bien, continúo yo. El siguiente punto es el método de falsación de Popper. Este fue un método que fue una corriente que fue liderada precisamente por Karl Popper, donde se enfocaba principalmente en contrastar una serie de teorías o de ideas de manera que pudieran ser refutadas con un contraejemplo. Ya que si es posible refutar una teoría, él planteaba que dicha teoría quedaba corroborada, es decir, quedaba como una teoría que era cierta. No obstante, en caso de que esta teoría no quedara corroborada, sencillamente se daba por terminado y esta corroboración o esta verificación era algo provisional, donde no se considera que una teoría pueda ser verificada en su totalidad, porque siempre puede haber una posibilidad de ser contrastada o corroborada. Él propone reglas metodológicas que permiten analizar y concretar precisamente estas teorías, rechazando las hipótesis, deduciendo consecuencias observables de dichas conjeturas, de manera que se ponía a prueba de manera científica cada uno de los preceptos o hipótesis de una teoría, proponiendo posteriormente que éstas puedan ser sometidas a experimentos y observaciones para determinar precisamente su validez o su verificación temporal. De igual manera, más adelante encontramos unas corrientes científicas. Dichas corrientes científicas son, en primer lugar, el empirismo, donde resaltamos como principales representantes a Luke y a Hume. Ellos afirman que los conceptos se adquieren por medio de la experiencia sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de cada uno de los sentidos, como vemos en la imagen que se encuentra frente al empirismo, a través de nuestros sentidos es que las personas podemos adquirir los conocimientos. No se trata de pensar en cómo son las cosas, sino en tener un contacto directo con ellas para poder a través de ese contacto generar esas posibilidades de conocimiento. Contrario al empirismo aparece también el racionalismo, que plantea que la razón es la que permite la experiencia de adquirir el conocimiento. Se resalta como principal autor a René Descartes, quien creó un marco de pensamiento enfocado en la mente y el cuerpo a través de su famosa frase cogito ergo sum, pienso luego existo. Descartes resaltaba que la mente humana tenía un lenguaje innato y expresó esta verdad absoluta donde él resaltaba el uso de la razón para poder generar conocimientos. En tercer lugar, tenemos el positivismo, donde hubo varios precursores de esta corriente. Principalmente resaltamos a Augusto Comte, quienes describían un método quienes generaron un modelo que es un método descriptivo, cuantitativo y experimental, a través del cual se puede llegar a generar un conocimiento que es la base del método científico que hoy día conocemos. En este sentido, ellos resaltaban que a través de ellos se puede hacer una construcción teórica
que aparecía más como una conceptualización que como una elaboración que le da sentido, trascendiendo el plano de los hechos y presentando en él sus relaciones. De igual forma, pues posteriormente, ligado muy de la mano de este positivismo, encontramos el pospositivismo, que no niega el positivismo, sino que le da un mayor rigor científico. Su principal representante es Thomas Kuhn, quien argumenta que no solo las teorías individuales, sino las visiones del mundo deben cambiar de acuerdo con las evidencias que se encuentran, donde una teoría puede evaluarse, puede mirarse si es precisa, si es consistente, se puede verificar su alcance, sus hipótesis, y todo ello va a permitir generar una mayor profundidad para entender si estas teorías son válidas y son realmente coherentes frente a los planteamientos y a lo que se está buscando indagar o investigar. Ahora le doy paso a nuestra compañera Estefanía con el siguiente tema. Buenas tardes. Bueno, visión naturalista desde el conductismo. El conductismo es el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. El conductismo es una orientación psicológica que pretende estudiar los actos interiores solo en su expresión conductual. Con frecuencia el conductismo se apoya en el esquema estímulo-respuesta. Este también nos habla de que estudia el presente y se centra en el aquí y el ahora. El conductismo también propone 3 afirmaciones que son: la primera, la psicología, la ciencia del comportamiento; la segunda, que el comportamiento puede ser descrito y explicado sin incumbir en procesos psicológicos internos; y la tercera, que los conceptos mentales que son utilizados para describir el comportamiento se deben reemplazar por conceptos conductuales. Los conductistas principalmente se interesan por la acción. Bueno, pasando al otro tema, la visión mentalista desde el cognitivismo. Los psicólogos cognitivos están interesados de la manera en que las personas procesan la información. Este es el estudio de los procesos de adquisición de los conocimientos. El cognitivismo también enfatiza que los seres humanos y los animales sean vistos como seres sensibles, perceptivos y alertas, y no como aprendices activos, sino como aprendices activos, sino como receptores pasivos de la forma en que interpretan la información. Entonces, el cognitivismo se interesa por aprender y también por interpretar cómo la mente humana procesa la información en la memoria. Ahí le doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, nosotras escogimos 2 métodos de investigación. El uno es el estudio de casos, que es el estudio de profundidad en la conducta, ¿sí? Esta es un estudio de casos en que la observación es detallada en un sujeto o un grupo con el fin de generalizar y dar resultados en conocimientos obtenidos. Un ejemplo de un estudio de caso puede ser el de, se realiza una investigación en cuanto al número de niños que tienen cáncer de piel, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Y el método y la investigación experimental, entonces, se hace una investigación realizada y esta tiene que ver con enfoque científico, ¿no? Entonces es donde se estudia una variable donde se estudia una variable y son constantes, mientras que el otro conjunto de variables se miden como un sujeto de experimento, ¿sí? Entonces, este método experimental sobre todo son cuantitativos, ¿sí?
Y un ejemplo de investigación experimental, entonces, es cuando se hace una investigación en el laboratorio. Con esto concluimos nuestro trabajo. Agradecemos a las compañeras por el apoyo. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.